En su libro Letras de Liberación, José Calderón Salazar señala con ingenio: los sabios antiguos se preocuparon de investigar en el terreno de las filosofías dónde estaba radicada el alma humana, si en el dedo gordo del pie o en la vesícula biliar. Si hubiesen examinado a cualquier gerente industrial, decía ese autor, habrían sabido de inmediato, sin necesidad de acudir a Platón o Aristóteles, que el alma, soplo vital de algunos hombres, se encuentra situada en la cartera. Por supuesto, la búsqueda del lucro no merece nuestra censura, pues nada más razonable que procurar ese objetivo. El problema se presenta cuando se lo hace mediante el aprovechamiento de privilegios, alteraciones de normas generales y otras prácticas que no permiten contemplar un comportamiento ejemplar. En esta ocasión, para conversar al respecto, reflexionando acerca del mercantilismo y la corrupción, dos males con los cuales se puede relacionar a varios empresarios, nos acompaña vía Skype desde Perú Beltrán Gómez Híjar, licenciado en Ciencia Política, magíster en Administración y Gerencia Social, docente e investigador, así como fundador y vicepresidente del insigne Instituto Político para la Libertad. Muy buenos días, Beltrán, y gracias por estar en Contraviento y Marea. Buenos días, Enrique. Gracias por la llamada y un saludo a todos los hermanos bolivianos que nos están escuchando desde Lima. Si bien el liberalismo es una doctrina filosófica, política y económica que resulta beneficiosa para todos quienes conforman la sociedad, no se puede negar que desde la perspectiva de muchas personas se lo asocia inicialmente con los empresarios. Ellos, hombres del capital, serían los que resultarían más favorecidos merced a su vigencia. Lo curioso es que, Beltrán, pese a esto, nos encontremos con propietarios y socios de compañías que cuestionan o desprecian varios postulados del capitalismo. Bien, Enrique, el liberalismo en realidad lo que busca es que la gente, todos, puedan comerciar y comprar a su libertad, con la finalidad de que en este libre intercambio de compradores y vendedores salga ganando justamente el comprador, el ciudadano de a pie. Aquellos que se oponen, si son aún todavía empresarios, al capitalismo, es porque en realidad no le temen al capital, porque eso es lo que aman. Lo que ellos temen es a la competencia, y esa competencia es la que le da el liberalismo. Usualmente los empresarios latinoamericanos siempre han detestado competir y por eso han estado cerca del político, de los políticos, de los partidos políticos y sobre todo de los gobernantes para que les dé las facilidades mediante la ley de no competir con nadie y ser ellos los únicos que puedan vender a nuestros ciudadanos sus productos usualmente malos y caros. Hay una tesis doctoral de Frank Knight que fue publicada en 1921 ya en forma de libro. Es una obra famosa, Riesgo, Incertidumbre y Beneficio. Recuerdo esa producción porque los conceptos que son indicados y trabajados allí permiten que nos relacionemos con el tema de los empresarios y el temor que ya se indicaba a la competencia. Porque resulta que cualquier actividad empresarial genuina y que no cuente con el beneplácito y la colaboración de los gobernantes implica asumir desafíos, correr riesgo. Existe pues la posibilidad de que fracasemos en nuestro emprendimiento. Ahora bien, cuando se busca evitar ese conjunto de probabilidades adversas, lo que se hace es buscar la certeza que pueden dar determinados regímenes. Así evitan muchos empresarios ese contacto con los peligros, el riesgo del fracaso para establecer una serie de vínculos que les aseguren ciertos beneficios. El problema está que todos los privilegios se mantendrán siempre y cuando cuenten con una excelente relación con determinados regímenes. Así es. En ese tipo de situaciones el éxito empresarial no viene relacionado con tu estrategia comercial, sino con tu estrategia política. Es por ello de que en Latinoamérica nuestra historia está plagada de estos ejemplos de unas uniones tras bambalinas entre empresarios y gobernantes, con la única finalidad de que se beneficien ambos. El empresario para tener el mercado cerrado, cautivo para ellos, y el gobernante que se llena los bolsillos para él, su familia y para todo lo que ellos deseen.
Así que lo que nosotros como latinoamericanos tenemos que hacer es justamente exigir a los gobiernos no a que cierren nuestros mercados o dificulten el comercio, sino que al contrario liberen las puertas de nuestros países para poder nosotros comprar a quien nos plazca a los precios que el mercado pueda poner y que usualmente son los más baratos. Por ejemplo, en Perú aprendimos mucho de esta experiencia. En los años 80, el Perú aún era un país muy cerrado. Inclusive en los años 90 el libre comercio no se estaba propagando con la facilidad que uno hubiese querido que sucediera. Recién en el nuevo siglo, en el siglo XXI, el Perú comienza a abrir las puertas del comercio al mundo y es cuando recién empieza a hacer estas tratativas de los tratados de libre comercio muy criticados por la izquierda latinoamericana, con la finalidad de que el mercado peruano se abra al mundo y los peruanos podamos comprar al mundo entero. Es así que hoy en día el Perú tiene tratados de libre comercio con muchísimos países de muchos continentes y sigue avanzando en esta senda. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Justamente ahora el peruano, el común, el caminante, puede comprar diversidad de productos a precios competitivos y quien se beneficia es el ciudadano de a pie porque ahora tiene un poder adquisitivo mayor al que tenía antes cuando el mercado estaba cerrado y solamente nos vendían los empresarios peruanos que nos vendían productos deficientes y con un altísimo costo, no solamente el costo monetario, sino también ambiental. El proteccionismo es uno de los males capitales que nos muestra la realidad de Latinoamérica en las diferentes épocas. Cuando, por ejemplo, se plantea la necesidad de abrirse al mundo suscribiendo estos convenios, los tratados de libre comercio, hay siempre voces, a menudo relacionadas con el ámbito empresarial, que no entienden la dinámica del capitalismo, que se oponen a la suscripción de tales acuerdos manifestando que se estaría afectando los intereses nacionales. Incluso se suele recurrir a sentimientos y hasta perversiones ligados al campo del patriotismo para destacar que esa no sería una medida que resulte plenamente compatible con la historia y el espíritu nacional. Sin embargo, en esta clase de posiciones, lo que se puede notar no es en definitiva la salvaguarda de los mayores intereses, sino únicamente la protección de determinados privilegios y grupos que están acostumbrados a lidiar con otra clase de situaciones y no aquellas que son parte de la realidad que nos muestra el liberalismo en su faceta económica. Y esto lo destaco, Beltrán, porque se suele hablar de proteger la industria nacional, pero esto implica perjudicar a los consumidores. En definitiva, no es una protección que nos pueda resultar muy cautivadora. Así es. En realidad, uno de los aportes, si se puede llamar así, que dio Latinoamérica respecto a las teorías del desarrollo, está la teoría cepalina, esta de la protección de las fronteras y esta idea de que nosotros somos la periferia y no el centro del comercio mundial y del desarrollo industrial. Bueno, esta teoría cepalina, estamos hablando de fines de los 50, principios de los años 60, comenzó a dictar a los latinoamericanos la siguiente idea: para poder industrializarnos, debemos cerrar las fronteras, proteger la industria nacional, y una vez que la industria nacional, es decir, latinoamericana, esté fortalecida, haya hecho productos que antes no se hacían, recién en ese momento pensar quizás en abrir las fronteras. Sin embargo, ¿cuál fue la experiencia que hemos vivido? ¿Qué nos dice la historia? Que cuando se produjo esto, cuando los latinoamericanos comenzaron a seguir las recetas cepalinas en los años 70 y los años 80, ¿qué es lo que sucedió? Que la industria nacional o la industria latinoamericana sí comenzó a aparecer, sí se podían ver que se hacían televisores, automóviles, que más que hacer, en realidad se ensamblaban, no que se hacían todos los microchips y todos los demás componentes. Y estos empresarios latinoamericanos, en lugar de tener este mercado y supuestamente tener el capital suficiente para luego desarrollar más tecnología que pueda ser más competitiva cuando se abran los mercados, al final se acostumbraron al mercado cerrado, a la mamadera estatal, y lo que hicieron ellos es simplemente seguir produciendo a precios exorbitantes, a precios alejados del mercado mundial, con productos cada vez de menor calidad, y así quien se vio perjudicado fueron justamente los compradores o los consumidores latinoamericanos. ¿Y quiénes se beneficiaron? Estos empresarios que, gozando de los privilegios políticos, porque es un privilegio, gozando de estos privilegios políticos,
comerciales y económicos se llenaron los bolsillos en detrimento de las grandes masas latinoamericanas. Es por ello que, en realidad, los empresarios que se oponen a que se abran las fronteras no es que no entiendan el capitalismo o el capital, sino lo entienden muy bien, y como lo entienden muy bien, saben que cuando salen las puertas, los que salen beneficiados son, primero, los consumidores latinoamericanos, y en segundo lugar, aquellos empresarios que sí realmente son empresarios y no mercantilistas, y que estos buenos empresarios van a salir triunfantes porque ellos sí saben manejar los negocios a nivel de lo que se maneja en el mercado y no lo que se maneja en una oficina de un político o de un gobernante. No solo existen problemas desde el punto de vista de algunas oposiciones en el gremio de los empresarios, para no hablar de los conflictivos sindicatos que suelen dejar su impronta oponiéndose a cualquier avance en materia del desarrollo de espacios para incrementar los mercados que pueda tener un país y su industria. Naturalmente, los trabajadores resultarían igualmente favorecidos si es que hay mayores exportaciones, pero también las importaciones no merecen nuestro desdén, puesto que en definitiva se benefician los consumidores. Hay críticas relacionadas con estos puntos de vista sobre las regulaciones excesivas que están imponiéndose desde las esferas gubernamentales, lo cual impediría que su competitividad cuente con las características deseables y en consecuencia, según ellos, mientras no estén dadas las mejores condiciones, no resultaría aconsejable estar compitiendo con empresas que reciben en sus respectivos países un mejor tratamiento, por ejemplo, en el ámbito tributario. Este elemento no deja de ser importante porque no basta solo con, en estos casos, alegar que hay una oposición irracional, sino que también sería la ocasión propicia para que ellos mismos formularan cuestionamiento más profundo respecto a las incontables normativas que no dejan de ser perjudiciales desde el punto de vista del crecimiento de la economía, pero en muy pocas ocasiones se lo plantea así, derechamente, porque son las condiciones establecidas por el Estado y en este caso de carácter fiscal, tributario y social que impiden que haya un mejor desenvolvimiento y que se sueñe después con mayores exportaciones y, si alguien desea, un fortalecimiento de la industria nacional. Parte de aquello no pasa por el establecimiento de los privilegios, sino por recibir un trato que sea aceptable y que no impida que se lleven adelante actividades y un desenvolvimiento de la iniciativa privada en un ambiente mucho más propicio para ello. Así es, Enrique. Lo que sucede en nuestros países es que sobrelegislamos, y en nuestros países, pensando en Latinoamérica, quien más está legislando desde hace ya muchos años es el Poder Ejecutivo y no el Legislativo. ¿Y por qué el Poder Ejecutivo legisla más que el Poder Legislativo? Justamente porque en nuestros países está demasiado concentrado el poder en el Ejecutivo, en el gobernante, en el presidente. ¿Esto qué hace? Hace que cuando uno tiene más poder, tiene mayor facilidad para poder imponer sus leyes que beneficien a su grupo, a su camarada y no a la población en general. ¿Qué pasa con los emprendimientos? Lamentablemente en Latinoamérica, al tener esa sobrelegislación en todos los campos de la vida del hombre, incluyendo la económica y la comercial, sucede que, según ellos, para poder hacer la ingeniería social que ellos creen que están haciendo para mejorar nuestras sociedades, lo único que hacen es poner más compleja la propia sociedad, porque nos imponen leyes, normas para hacer un emprendimiento pequeño, mediano, grande, con una cantidad enorme de requisitos, que lo que hace es que el latinoamericano no se vaya por la vía legal, sino por la ilegalidad o la informalidad. Entonces, a la mayor legislación te lleva a la informalidad en la economía. También te lleva inclusive a la ilegalidad, que es el extremo, cuando ya llevas actividades ilícitas, ¿no? Llámese narcotráfico, llámese contrabando, que es la única salida que algunos tienen para poder sobrevivir. Y la informalidad, pues, que abunda en Latinoamérica. Esa sobrelegislación en realidad es nefasta para nuestros países, porque nos lleva a estos males de la sociedad, como son los que he mencionado, incluyendo también la delincuencia. Un país, cuando quiere desarrollarse económicamente, lo que tiene que hacer es facilitar la vida de los ciudadanos, hacerle más fácil en todos los sentidos, incluyendo en el aspecto comercial, en los emprendimientos económicos. Es por ello
de que en realidad nuestros países deberían abocarse no a seguir legislando, sino a ver qué parte de la legislación más bien debería desaparecer porque están interrumpiendo o están privando a los ciudadanos de emprender estas acciones comerciales para que ellos mismos puedan surgir como personas y con sus propias empresas. Pongo un ejemplo, en Perú en estos momentos hay una subcomisión en el Congreso que está encargando de justamente depurar la legislación peruana. Este subgrupo tiene como misión revisar toda la legislación, todas las leyes que existen en el Perú hoy en día para saber qué leyes están de más, qué leyes están ya inservibles o qué leyes inclusive estando ya desestimadas por la legislación actual siguen estando publicadas y la gente cree que todavía hay que respetarlas. Es una locura la legislación latinoamericana, incluyendo la peruana, que tampoco nos escapamos de esa realidad como latinoamericanos que somos. Entonces, lo que hay que hacer es eso, facilitar la vida a las personas. ¿Cómo? Legislando de una manera tal que sea racional. Recordemos que este tema de la facilidad para comerciar y se viene hablando desde los años 80. Hernando de Soto, economista peruano y cuyo trabajo inspiró el Doing Business, justamente siempre nos hablaba y nos sigue hablando desde su libro El Otro Sendero, que la informalidad se ataca, entre otras cosas, facilitando el comercio y los emprendimientos de las personas con menores recursos, porque recordemos que en todo el mundo y más aún en Latinoamérica, los empleos lo dan sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y la mayor cantidad de trabajadores no están en las grandes empresas, están en los pequeños emprendimientos de nuestros ciudadanos. Y por ello, si el empleo está en mayor cantidad en estos pequeños emprendimientos, entonces hay que facilitar la vida. No lo que sucede hoy en día en Latinoamérica, que a tanta legislación, a todo el mundo desanima, nadie quiere irse por la vía legal y lo que le queda simplemente es la informalidad. Una informalidad que además lleva al Estado a recaudar menos impuestos. ¿Por qué? Porque como son informales, no están registrados, no pagan impuestos, no pagan tributos y el Estado cada vez tiene una población mayor y menos dinero que recaudar para poder darle las cosas que debería darle, como por ejemplo mayor seguridad interna, la delincuencia está en todos lados, darle una justicia verdadera, no la justicia política que vivimos hoy en día, y además asegurar bien sus fronteras, es lo que no está ocurriendo hoy en día. Las campañas electorales en el ámbito latinoamericano, pasa también en otras regiones del planeta, suelen caracterizarse por discursos altisonantes, vehementes, categóricos, que buscan el impacto mediático y explotar uno de los problemas centrales que es el de la corrupción. Mencionabas, Beltrán, lo concerniente a las numerosas normas que se ponen en vigencia, como si la dictación de una ley bastara por sí misma para enfrentar y socavar, anulando posteriormente ese conjunto de dificultades, adversidades y perjuicios que trae consigo todo lo referente al fenómeno de la corrupción. Sin embargo, está claro que por más disposiciones que sean puestas en vigencia al respecto, no han existido grandes avances, y por más vehemente que sea un discurso presidencial, por ejemplo, tampoco aquello es suficiente si es que se pretende afrontar de manera seria ese reto que se presenta a todo nivel, porque la corrupción tiene, además de los servidores públicos, a ciudadanos sin cargo alguno como copartícipes de su perpetración. Y relacionándolo con el tema que estamos viendo, también existen empresarios que sin mayores problemas se suman a ese cometido irregular, abonando no solo en las cuentas particulares financiamientos para campañas electorales, sino también posteriormente para ganar licitaciones que supuestamente están reguladas de manera escrupulosa. Hay normas, hay leyes, hay decretos supremos, hay una serie de pasos que asegurarían que no exista ningún tipo de anomalía en los procesos de licitación. Empero, la realidad nos muestra que en varias ocasiones ni siquiera aquellas regulaciones minuciosas sirven para evitar que se consuman esos problemas. Así es, Enrique. Hay que recordar que las elecciones se hacen en verso y los gobiernos se hacen en prosa. Cuando uno está en campaña, ofrece el oro y el moro, recita lo que la gente quiere escuchar y la gente vota por aquella persona que le dice lo que quiere escuchar. Lamentablemente es así. Y lamentablemente en la legislación de nuestros países, por más que creo no equivocarme, todos los países de Latinoamérica
impiden que dinero extranjero financie campañas internas, en realidad el dinero extranjero fluye a nuestros países en plenas campañas, tanto de empresas o como de gobiernos, como se ha visto en años anteriores. Hablando sobre el tema de la influencia de las empresas, de las grandes empresas, de las malas empresas que financian secretamente a candidatos y partidos políticos, tenemos inclusive la más reciente experiencia en nuestra región con el famoso caso Lava Jato o Lava Jato, que nació en Brasil. El Perú tampoco ha sido inmune a ello y hemos visto cómo esta gran empresa llamada Odebrecht, OAS y otras empresas más del Brasil comenzaron a financiar campañas en el Perú de manera secreta, subrepticia, y después, cuando ya llegó al gobierno su candidato, porque en realidad financian a varios candidatos, no solamente al que va primero, sino a los que tienen opciones de ganar, cuando llega el candidato al poder, se cobran el favor como ganando licitaciones. Esta realidad se está viendo hoy en día de manera tan clara en el Perú y en Latinoamérica que la verdad que la gente que usualmente está alejada de estos intríngulis político-económicos se ha quedado sorprendida. Pero lo que sabemos de estos temas en realidad no nos sorprende. Lo que sí nos sorprende es que ahora hay audios, hay grabaciones que nos muestran lo que nosotros siempre sospechábamos. Y en Perú, y como en otros países de Latinoamérica, esto está trayendo crisis política. Y ese es el problema. Es decir, la corrupción no solamente empieza cuando uno ya es gobierno, empieza desde antes de que uno sea gobierno. ¿Cuándo? En el momento de las campañas políticas. Si en las campañas políticas las grandes empresas de manera subrepticia, bajo la mesa, comienzan a financiar al candidato sin que nadie lo sepa, obviamente cuando este candidato llega al poder va a tener que devolver el favor. ¿Y cómo le devuelve el favor? Dándole obras, dándole licitaciones para que pueda ellos hacer la obra con un costo mayor a lo que debería costar, porque en realidad no es que el candidato ahora gobernante saque de su bolsillo la plata para pagar el favor, no, en realidad el favor lo pagan todos los ciudadanos, como a través de los impuestos que recauda el Estado. Una vez que el Estado tiene el dinero de los ciudadanos, ese dinero le va a pagar a la empresa por hacer la obra X, pero a un precio inflado. ¿Por qué? Porque la diferencia del precio inflado es justamente el favor que le está devolviendo el gobernante a la empresa. Y además, inclusive, saca su propia tajada para su propio beneficio y de la gente que está alrededor de él. ¿Quién entonces se perjudica con esta corrupción que empieza desde antes de que uno sea gobierno? Simplemente y como siempre, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque su dinero se va yendo a unos canales que no estaban previstos para que vayan, es decir, al bolsillo del gobernante, de su séquito y de las empresas corruptas que comienzan a corromper a nuestros políticos y que ellos, claro, desean ser corrompidos, no es que tampoco sean unos angelitos, ellos, bienvenidos sea la corrupción. Ahora, además de esto, en el caso peruano, por ejemplo, la legislación también es muy permisiva. En algunos casos nuestras leyes son muy duras para el pequeño emprendedor, pero son muy blandas o son muy permisivas para aquel que tiene mucho dinero y pueda pagar grandes estudios de abogados que puedan hacer las famosas leguleyadas, ¿no? Por poner un ejemplo, en el Perú, una empresa brasileña ganó una gran licitación de miles de millones de dólares, pero ¿cuál era el problema? Que cuando fue la licitación, había una legislación, una parte de la legislación peruana que decía que aquellas empresas que tuvieran problemas con el Estado peruano mediante un juicio no estaban impedidas para poder participar en una licitación. ¿Qué hizo esta empresa? Bueno, al parecer hicieron los cabildeos políticos y contrataron un estudio de abogados que tampoco se liberan de la corrupción, los estudios de abogados, los grandes estudios de abogados, y lo que hacen es decir, bueno, es interpretar una ley. La ley dice que aquella empresa que tiene problemas con el Estado respecto a temas de juicios no pueden participar en licitación. Pero, ¿qué hizo la empresa? Le cambió el nombre por un par de letras a su empresa, y como bueno, es otro nombre, es otra empresa, así que participa en la licitación y ganó la licitación. Cosas así suceden en nuestros países. Esas cosas no deberían suceder, pero suceden. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues simplemente la ley siempre tiene que ser clara. Una ley que no es clara y una ley que deja mucho a la subjetividad o a la interpretación no es una buena ley. Las leyes que se dejan a la libre interpretación del abogado no es una buena ley. Y lamentablemente en nuestros países las leyes se hacen para que se interpreten. ¿Por qué?
porque cuando una ley se deja interpretar, se benefician todos los corruptos, desde la parte económica y desde la parte política. Y además también los malos abogados que hay en todos nuestros países, ¿no? Que tampoco se salvan de esta situación de corrupción que implica a todos los sectores de una sociedad. Lamentablemente, sobre todo los sectores que supuestamente son las personas llamadas a iluminar el camino de una nación. Pero si estas personas que son llamadas a ser la guía de nuestros países están implicados desde el inicio en el tema de la corrupción en todos los niveles, pues simplemente a nosotros los latinoamericanos lo único que nos queda es apagar la luz e irnos a otro país, como sucedió en décadas pasadas y aún sigue sucediendo. Por ello, Enrique, yo creo de que el tema de la corrupción es tan vasto e implica enfrentarse a tanto poder que no se puede hacer entre una, dos, tres o un pequeño partido político. No, el tema de la corrupción hay que combatirlo con toda la población junta, y para ello lo que nosotros tenemos que hacer es educar al ciudadano y mostrarle al ciudadano que en realidad cuando un gobierno se dice ser nacionalista, pero y por ello nos cierra las fronteras, no nos permite comprar a quien queramos y comprar al precio que queramos, a ese gobierno hay que sospechar. Porque aquel gobernante que nos impide comerciar libremente, nos impide comprar libremente, ese gobernante, estoy más que seguro, tiene ya tratos con empresarios locales para que nosotros compremos sus productos y de esa manera nosotros ser los perjudicados y ellos los beneficiados. E incluso comprar productos de empresas que no son de nuestro país, sino de otros países, pero que ya hay un convenio político, un convenio económico tras bambalinas que hacen que ellos mismos se beneficien y no nosotros, los ciudadanos de a pie. Está claro que en cualquier país del mundo se pueden consumar actos de corrupción. Uno de los mayores problemas, sin embargo, en el caso de Latinoamérica, tiene que ver con la impunidad, porque no existe una institucionalidad lo suficientemente fuerte para llevar adelante investigaciones imparciales, objetivas, originando después sanciones que le permitan al ciudadano recuperar la confianza en la justicia, por ejemplo, un órgano que infortunadamente no ha dejado de originar críticas desde distintos puntos de vista, en Bolivia, Argentina, Perú y otros países en donde desgraciadamente no existe esa independencia de poderes que nos asegure, salvo algunas excepciones, que toda persona debe cumplir la ley y si no lo hace, pues tendrá la sanción como el castigo que le corresponda. Así es, Enrique. Lamentablemente la judicatura, el poder judicial de nuestros países no es un poder totalmente independiente. Desde el punto de vista político, hablando de Estado de Derecho, inclusive desde el punto de vista económico, porque también está lleno de corrupción. Lamentablemente es así. Yo recuerdo haber leído un artículo hace no mucho en el cual contaban la historia de un norteamericano, un abogado norteamericano que tenía un cliente en Francia. Y este cliente de Francia lo llama para decirle que por un tema del juicio que estaba llevando, y lo llama urgente a París. Este abogado norteamericano se va a París, bueno, se reúne con el cliente y con el abogado local del cliente, ¿no? Otro francés. Y le dice, ya tranquilo, le dice al norteamericano, ¿no? Tranquilo porque ya hemos arreglado el juicio. Hemos pagado tanto al juez que está llevando el caso. Y el abogado norteamericano le dice, ¿y cómo ustedes están seguros de que el juez de repente va a recibir una comia mayor del oponente? ¿Y qué le responde el abogado francés? Oiga usted, estamos en Francia, aquí el juez solo recibe de una persona. ¿Esto qué nos dice? Nos dice de que la corrupción está en todos lados, en Latinoamérica, en Francia y en cualquier país del mundo, lamentablemente. Sin embargo, en nuestros países, en Latinoamérica, esto es ya de una manera descarada. La impunidad que reciben los políticos una vez que salen del gobierno para no estar bajo las leyes, en realidad lo que nos dice es que nuestros países están en un estado de legalidad, pero no en un estado de derecho. En un estado de legalidad existen leyes, pero estas leyes son reflejo del poder y no limitan el poder, lamentablemente. Latinoamérica es así, las leyes se hacen para el beneficio de los poderosos y no para el beneficio de todos, y no somos iguales ante la ley. Están los que están por encima de los iguales. ¿Y quiénes son ellos? Los políticos o la gente que tiene un poder económico enorme y está confabulado con el poder político. En el caso... Sí, Beltrán. En el caso peruano,
tenemos casos que muy conocidos por toda Latinoamérica, como es el caso de Alberto Fujimori, como es el caso ahora de Alejandro Toledo, quien está siendo buscado por la policía del Estado peruano, está siendo requerido por la justicia peruana, está en un proceso para su captura con fines de extradición desde Estados Unidos, y los otros gobernantes, como Ollanta Humala, que hace poco salió también del poder, está siendo investigado por lavado de activos, justamente por el tema de lo que hablamos hace un momento, de que empresas extranjeras financian campañas. Ollanta Humala está en ese tema en estos momentos en el Perú, acudiendo a la Fiscalía constantemente para rendir testimonio. ¿Llegará o no llegará a estar preso por este caso de lavado de activos por recibir dinero de una empresa brasileña? Aún no lo sabemos. Vamos a ver si es que la ley peruana, el Poder Judicial peruano, tiene la suficiente fortaleza y habilidad para poder llevar tras las rejas a personas en caso de compruebe esto, porque en realidad el propio Marcelo Odebrecht dijo que entregó $3 millones a Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia para su campaña. Y ahora la Fiscalía ha pedido las pruebas de eso y bueno, ahora está ya en el Perú porque Brasil ya lo envió y esperemos cuál va a ser el desenlace de esto, ¿no? Pero Ollanta Humala no es el único, en realidad esto ha venido pasando constantemente, sino que lo que sucede es que el caso Lavajato es un caso tan grande que implica a toda Latinoamérica, que ahora parece que la corrupción está haciendo metástasis en nuestros países. Lamentablemente, Latinoamérica está llena de corrupción que nos lleva a un mayor empobrecimiento de la población. ¿Por qué? Porque el Estado, en vez de gastar ese dinero para poder hacer las grandes obras que requiere la población en temas de infraestructura, para que se facilite el comercio, en temas de educación, para tener gente más preparada para que pueda desarrollar nuestras materias primas, todo este dinero que debería usarse en eso, se está yendo a los bolsillos de las grandes empresas corruptas y que corrompen, y a mano de los políticos que están en los gobiernos, que solamente contratan a aquellos que los favorecieron en sus campañas electorales o a aquellos que conocieron en cócteles para que poder entre ambos ganar ingentes cantidades de dinero en perjuicio de todos nosotros que tenemos que sufrir los malos sistemas educativos que tenemos, o también la deficiencia en los sistemas de salud y en las carreteras que no llegan a todos lados, y en aquellos aeropuertos que no deberían recibir la cantidad de aviones comerciales, tanto para pasajeros como de carga, que deberían recibir. Muchas gracias, Beltrán Gómez Ícar, licenciado en Ciencia Política, magíster en Administración y Gerencia Social, docente, investigador, al igual que fundador y vicepresidente del prestigioso Instituto Político para la Libertad. Gracias por el contacto en Contraviento y Marea. Gracias a usted, Enrique, y saludos nuevamente a todos los amigos de Bolivia. Espero verlos pronto por ahí.